Gracias, senador Vera. Senadora Morandini, tiene usted la palabra. Señora Presidenta, voy a hacer una consideración personal. La verdad que aún hoy, con 7 años como legisladora, cuando veo las bancas vacías, me emociono. No estas bancas vacías, cuando el recinto está vacío, porque nada simboliza mejor lo que es la soberanía popular que esas elecciones cada 4 años, cuando viene en la soberanía popular a llenar las bancas que están vacías. Hoy hay bancas vacías en otro sentido. Lo bueno cuando hay debate es que estén todas las bancas, que podamos argumentar, que podamos debatir y hacer lo que tiene que hacer este Parlamento, que es eso, debatir, porque la obligación democrática es que podamos acordar y no que se nos impongan las leyes solo porque se tiene la mayoría. Yo estrené mi banca teniendo que votar la modificación, mi banca como diputada, cuando se propuso la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura en el año 2006. Y recuerdo que sentí vértigo, el mismo vértigo que había sentido tantas veces como periodista, cuando tenía que escuchar los argumentos de muchos para no cometer error, porque solo escuchando a los que saben y en la disidencia, y cuanta mayor cantidad de gente uno escucha, menos corre el riesgo de ser lo que yo creo que es nuestra responsabilidad en este recinto, que es ser ecuánimes y sobre todo ser responsables y no traicionar la confianza de todos aquellos que en las bancas vacías nos han puesto acá por la soberanía popular, por el voto popular. Pero hoy no tengo vértigo. Desgraciadamente se ha hablado acá de estados de sentimientos, de emoción, y ya ni siquiera me pregunto, como me pregunté muchas veces, o me dije, estoy de acuerdo en esto, pero de esta manera no. Y hoy no tengo ni vértigo ni duda, porque la manera se ha impuesto. Y entonces se argumentaba recién diciendo que hay que dar argumentos sencillos. Y el primer argumento sencillo que uno tiene que preguntarse es cómo se puede democratizar otro poder del Estado si para democratizar al otro poder cancelamos el debate, cancelamos el poder fundamental, no mejor ni peor que otro, el corazón de la democracia. Porque donde dialogan los ciudadanos con sus representantes es aquí, es en el debate público que nosotros hablamos de lo que le importa a la ciudadanía. Y eso se ha cancelado, no participamos en la comisión para no convalidar ese simulacro. Si uno piensa que el Instituto del Consejo de la Magistratura fue consagrado por la reforma del año 94, demoró 4 años para su sanción en el año 98, la modificación del 2006 llevó nada más que 2 meses, y ahora un día lunes se anuncia el proyecto, al día siguiente ingresa al Senado y al tercer día se da dictamen. La verdad que a mí no me preocupa si a esto cómo le vamos a llamar, pero lo que es claramente no es democrático. ¿Cómo puede ser democrático que se invoque la mayoría negando lo que también es nuestra legitimidad? Porque nosotros estamos sentados acá también por la soberanía popular. Me acuerdo hoy se hablaba de ir atrás a los archivos. Yo he hecho mucho eso como debutante, he aprendido mucho leyendo lo que se argumentaba de muchos de los senadores que están sentados acá, y siempre me dejó perpleja cómo se puede argumentar en un sentido y en otro con una distancia nada más que temporal. No es jactancia personal. Yo hoy podría haber evitado, o les podría evitar lo que les estoy diciendo, leyendo nada más que lo que escribí en el año 2006, estrené Mi voz débil en el recinto. Recuerdo que me preguntaba a mí misma cuál tenía que ser mi mejor voz en la época para no cometer lo que critico, para no descalificar, para no mentir,
para contribuir a que efectivamente tengamos una cultura democrática de respeto. También me dije en aquella oportunidad que por débil que sea la voz, mi voz en este recinto, y por escasa que sea mi influencia también en este recinto, no voy a dejar de seguir insistiendo la necesidad de que construyamos finalmente una democracia basada en el respeto, porque la democracia no se define solo por las elecciones. La democracia es mucho más que eso y sobre todo se asienta sobre valores fundamentales que son la libertad y la justicia. De modo que yo le agradezco mucho al senador que defiende este proyecto, el senador por la bancada oficialista, porque él ha enmarcado este debate en donde hay que darlo. Yo no dramatizo, ni me gusta la ópera italiana, pero no dramatizo. Yo creo que la tensión y lo que estamos viviendo en este momento son dos concepciones democráticas. O una concepción democrática que es la que nos manda nuestra Constitución y nuestras leyes, y esta concepción de poder revolucionaria que confunde democracia con revolución, que son dos cosas completamente antagónicas. Porque hay que recordar que nuestra democracia, como le pasó a las democracias europeas después del nazismo, no nacieron contra un poder monárquico divino, nacieron contra el totalitarismo. Fue paradójicamente la dictadura, el terrorismo de Estado, las violaciones de los derechos humanos, los que nos dieron a todos los argentinos, a todos, la necesidad de vivificar algo que había sido ajeno a nuestra tradición democrática, porque siempre habíamos sido autoritarios. Y porque tuvimos 50 años de autoritarismo, tenemos tan impregnada la cultura de poder que se reduce a la mayoría lo que no es otra cosa que tener que respetar y consagrar como gobernantes lo que está escrito en nuestra Constitución. Porque las elecciones legitiman a los gobiernos, sí señora presidenta, pero no legitiman al Estado. El Estado son las leyes, son la Constitución y los gobernantes no pueden subordinarse, es decir, deben subordinarse, no pueden tomar las leyes y la Constitución como un traje a medida que cada 6, 7 años o cada 10 años lo van arreglando nada más que con una concepción de poder. Quiero recordar también esto, que no se puede confundir revolución con democracia, porque las revoluciones en el mundo, y que me den un ejemplo, han terminado siempre en pesadillas autoritarias y totalitarias, incluida nuestra historia. Porque tenemos que ser honestos. Si vamos a respetar a todos aquellos que se invoca con tanta facilidad nuestros muertos, la forma de honrar nuestros muertos es que construyamos democracia y que no hagamos como pasó en los años 70, que en nombre de un ideal revolucionario también terminamos en una pesadilla totalitaria. Esa es la forma de honrar a los que no están. Pero eso es la dictadura, ya no puede servir lo que nos pasó en la dictadura como argumento para legitimar proyectos de la democracia, porque la democracia también se nos ha llenado de muertos, porque ya se ha dicho acá, tenemos una sociedad movida a muertos, porque por un lado se reivindica la intervención del Estado contra las corporaciones por los intereses económicos, y lo digo casi con dolor, porque esa forma de estar vulgarizando, porque las corporaciones se limitan con leyes, sí señora presidenta, pero también se limitan con la participación ciudadana, porque venimos de tiempos de oscuridad, porque la tensión en la democracia es el camino que se hace de la transición al cambio. Cuanto más nos hemos alejado del miedo, cuanto más vamos dejando atrás la ira y el terror, más se van dinamizando fenómenos que da la libertad, que no lo da ningún gobernante generoso. Es la libertad la que dinamiza los fenómenos nuevos de la democracia.
sucede que en este recinto lo que dinamiza la libertad se dinamita en nombre de las mayorías. Entonces, ¿cómo no dramatizar? Yo sí pertenezco a esa parte del país dolida. Yo reconozco en muchísima gente de buena fe, pero hay cosas que me perturban mucho y lo tengo que decir en este recinto. Si me perturba una concepción de la democracia revolucionaria que utiliza las reglas de juego de la democracia para imponernos una concepción revolucionaria, mucho más me perturba cuando a veces, en nombre de esa mayoría, se nos descalifica, se nos mata la reputación y se nos persigue simbólicamente, porque a veces cuando veo con qué facilidad se va a hurgar en las vidas personales, si se viaja, si no se viaja, qué se lee, qué no se lee, con quién se come, con quién se está, yo digo, ¿qué nos ha pasado para que aquellos que sufrimos saquemos un policía, el policía que nos metió la dictadura? Nosotros tenemos que ser mejor que la dictadura. ¿Con qué facilidad se levanta el dedo para patrullarnos ideológicamente? ¿Qué es esto? La democracia es la que legitima el derecho a pensar. Y se piensa de derecha o se piensa de izquierda, tiene el mismo derecho. Hay que argumentar, hay que convencer, pero no imponer, que es lo que se viene a hacer en este recinto. De modo que pensaba las cosas que se dicen. Yo recuerdo que cuando ganó el presidente Kirchner con el 20% de los votos, me pidieron en la revista 23 que escribiera una columna y mi columna se convirtió en la nota de tapa de la revista, porque yo celebraba que por primera vez en la historia de nuestro país alguien que había sacado nada más que el 20% de los votos, o sea, en contra de esta idea de que las mayorías nos autorizan a todos, se legitimó por la acción. Lo que legitimó al presidente Kirchner es la acción vinculada a lo que él demandaba a la ciudadanía. Y por eso nombró y es recordado por la Corte, porque él no hizo otra cosa que escuchar la demanda colectiva. Entonces, ojalá hoy los colegas senadores del oficialismo escuchen esta demanda que está habiendo en nuestra ciudadanía. Escuchen la indignación para evitar que no haya enfurecimiento, porque yo vengo de esa parte del país, de la ciudadanía, que se sentó en estas bancas por el 2001. Soy hija política del 2001 y yo no quiero para mi país furia. Indignación sí, porque la indignación es el derecho que nos asisten la legalidad y la Constitución basada en derechos humanos. Nos asiste el derecho a opinar, el derecho a ser minoría y el derecho a que no nos persigan. Porque si escuchan lo que está pasando en la sociedad hay miedo. Y si yo pudiera incorporar en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, incorporaría el derecho a vivir sin miedo, porque nada denigra más a lo humano que actuemos como animales, que actuemos con miedo. Y en la sociedad argentina hay miedo. Y si hay miedo, el problema no es la sociedad. Ese miedo revela un poder despótico. Aunque duelan las palabras duras, yo no sé cómo le vamos a llamar. Por supuesto que no vivimos en una dictadura, por supuesto que tenemos libertad para decir que vemos amenazadas las libertades y que lo que está hoy en juego no es el número de un consejo de la magistratura, sino la concepción democrática sobre la que vamos a tener la vida colectiva. Esto es lo que está en juego. Y además todo el tiempo uno tiene que indignar que para descalificar nuestras posturas se nos hacen acusaciones. Y yo siempre digo, me acuerdo como el santo de una iglesia de Mar del Plata que me enfureció cuando yo era joven. Un santo que le ponían una moneda y daba la bendición. Yo salí furiosa, dije, ¿cómo va a ser forma de educar a los niños que el santo solo da la bendición cuando le ponen la moneda? Pobre visión se tiene cuando se cree que las personas somos quien nos paga. Los que apreciamos la libertad no actuamos como esclavos.
Y me duele muchísimo, ya termino, señora Presidente, me duele muchísimo de haber padecido el estigma de ser la zurda, haber perdido trabajos por ser de izquierda, haber estado estigmatizada y hoy reconocer que aquellos que yo creí mis compañeros tienen una visión de poder, no de igualdad, no de libertad. Y con libertad, solo con libertad, podemos combatir las corporaciones, la injusticia, todo lo que nos pasa. El poder, desgraciadamente, esta es la gran lección que deja la historia, desemboca en la pesadilla totalitaria. Gracias.